Mateo por el privilegio de estar en su casa en esta oportunidad y de compartir nada menos que el libro de Romanos, que alguien ha dicho que es el manual de la vida del cristiano, ¿no? Leí hace muchos años, antes de casarnos, o sea, hace como 50 años atrás, un libro que decía la vida cristiana normal, y era todo el libro solamente de Romanos. Tremendo, ¿no? Lo que allí estaba escrito. Ya hemos visto la introducción, fue hablando Pastor Esteban, acerca de las condiciones, de la época, de los recipientes, o sea, los que escucharon la carta, los que leyeron la carta a los romanos, cristianos en Roma, quién era Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, de dónde venía, su instrucción, su capacidad, la persona que Dios usó para escribir nada menos que la mitad del Nuevo Testamento, o sea que alguien era Pablo, ¿no? Es un instrumento de las manos de Dios, instrumento escogido, como lo testificó él mismo. Y en el capítulo 1 estuvimos escuchando y leyendo, si están leyendo el libro de Romanos, habría que leerlo varias veces durante este tiempo en que vamos a estar estudiándolo, de que el libro de Romanos, el capítulo 1 está hablando de la salutación primeramente, luego la condición del ser humano, cómo Dios se había revelado al ser humano a través aún de la propia creación, y dice aún dentro de sus conciencias está ese, y eso es una buena pregunta cuando alguien dice yo no creo en Dios, ¿no? O yo soy ateo, o cosas así. Hay una pregunta que yo le hago, o he hecho más de una vez: ¿de dónde nos viene el bien y el mal? ¿De dónde procede nuestro sentido de justicia? ¿De dónde aparece en nosotros si no hay un Dios creador santo? No digo todo esto, ¿no? Pero es lo que yo pienso. Digo, ¿de dónde viene el sentido de moralidad? ¿De que esto está bien y que esto está mal? Si no viene de alguien que es perfecto, alguien santo, alguien que nos creó, que desde la creación, como que hay un residuo dentro del ser humano, que iba a decir de nosotros también, sí, pero nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, y entonces tenemos otra manera de ver la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra, y también de la relación con Él es diferente, pero al ser humano común, ¿de dónde le viene, de dónde le nace, cómo aparece en el ser humano ese sentido de justicia, de moralidad, del bien y del mal, si no es de Dios? Y Pablo dice, son inexcusables. Vamos a mirar un poco más adelante. Pero yo quiero tomar dos palabras que son básicas en nuestra fe, que son básicas en la salvación, que son básicas en nuestra relación con Dios como filiación, o sea, de ser hijos, de ser aceptados por Él como hijos. Nosotros aceptamos a Jesús, pero Él nos acepta en Jesús. Y somos hechos hijos, adoptados, pero hijos al tener su espíritu, somos parte de la familia de Dios. Y el plan de Dios para la salvación, para el perdón de la humanidad, del ser humano, del hombre, cuando digo hombre genérico, ¿verdad? No se me ofendan, es el ser humano, del ser humano, del hombre genéricamente. El plan de Dios es que sea salvo. La Escritura nos dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, antes de esos versículos se está hablando que debemos orar los unos por los otros, por todos, ¿no? Básico, nuestra oración para que haya salvación debe ser fundamental, debe ser constante. Orar por los que están perdidos, orar por nuestros familiares, orar por los que nos rodean, ¿no? Y allí en 1 Timoteo, ese capítulo 2, comienza diciendo que debemos orar por todos. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Que sean conocedores de lo que Dios dice. Y sabemos que la verdad es, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En Juan 8, ¿verdad? También, cuando estaba enseñándolos que debían orar y estaba orando, que es una oración que ustedes saben que me gusta repetir, que aún ahí está orando por mí. Jesús está orando. No ruego por esto, sino por los que han de venir, decía. Y él dijo,
no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Pero también Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Dios es un Dios de verdad y de la verdad. Y de la verdad. Y por eso el Señor quiere que conozcamos la verdad, que lleguen al conocimiento de la verdad, que no sean condenados por sus pecados. Y sabemos lo que enseñó Jesús, que Dios no creó el infierno para el ser humano, pero sí lo creó. Lo creó para el diablo y sus ángeles. Es lo que nos enseña la Escritura. Dios creó a la humanidad para mostrarle su amor para tener primero compañía, para estar cercano al hombre creado, en ese jardín, en ese huerto de Edén. Estábamos hablando el otro día con nuestros nietos, ¿no? Y con unos nietos, y decíamos, hay una canción que dice, cuando Dios creó el Edén, pensó en América, porque estaba hablando con Felipe, con Javi, y decíamos, ¿no? De cómo sería el hábitat, el ambiente del Edén, eso perfecto, ¿verdad? Que el ser humano, y yo le decía, tendría que ser zona tropical porque estaba desnudo, no sentía frío, ¿no? Si no, imagínense, acá no podría ser el Edén acá, con nuestro clima hoy, pero sí un clima perfecto. ¿Para qué? Para que Dios viniera a pasear y pasearse con el hombre. Uno no pasea conversando con cualquiera, ¿no? Tiene que haber cierta afinidad, tiene que haber cierta confianza, tiene que haber una relación de amistad, estoy hablando, ¿no? Y Dios, para mostrar su amor al ser humano, creó todo este universo y lo fue creando de tal manera y proveyéndole de cada cosa que precisa el ser humano para colocar en este mundo. Lea en Génesis 1 y va a ver el proceso de Dios, que Dios no creó primero al hombre y lo dejó ahí, no había nada, sino que fue creando todo y separando todo y arreglando todo de tal manera que cuando estaba esas condiciones perfectas y correctas para el ser humano, ahí colocó al ser humano, que no necesitaba nada. Así como ahora cantamos, no me falta nada si te tengo a ti. Bueno, Dios creó al ser humano sin faltarle nada. Y aún estaba su compañía diariamente para comunión con Él. Cuando el hombre cayó, el ser humano cayó en pecado, para mostrar su amor, también Dios lo creó, porque envió a su Hijo Jesucristo, que por amor vino a morir por nosotros. Él fue obediente hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Pero fue el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha ofrecido, que ha sacrificado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo, sin excepción, cualquiera, todo aquel que en Él, en Jesús, en el Hijo unigénito cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que tenga vida eterna. Así que el Señor creó al ser humano para comunión. Lo creó al ser humano para tener una relación íntima, amistad con Él. Y al igual que Juan el Bautista y luego el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio, el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio en la tierra, Pablo también menciona estas dos palabras a las que les dije que íbamos a hacer referencia, que son fundamentales, que son básicas en el plan divino para la salvación, para rescatar nuevamente. Cuando decimos redimir es comprarlo otra vez, es comprarlo para Dios. Dios creó al hombre, podría decir, es mío, pero el hombre cogió su camino. Entonces Él lo compra de nuevo, lo rescata, lo redime, para Él, con el precio precioso de la sangre de Jesucristo. Y así entonces, cuando Él vino a rescatarnos, lo que es el fundamento básico en ese plan de redención divino de Dios, es fe, o al revés, arrepentimiento y fe. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo hace mención a estas dos palabras. Y no es para el pasar, sino que hay que profundizar en lo que aquí se nos enseña. Si bien, como digo, la carta de Pablo es un manual para nosotros como hijos de Dios de cómo vivir acorde a lo que Dios quiere, para vivir acorde a lo que Dios quiere, se inicia por el principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? Ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios.
ser hechos hijos de Dios. La condición del ser humano descrita en el capítulo 1, yo quiero leer los últimos versículos 28 al 32, la descripción de cómo llegó a estar el ser humano por causa de su rebelión hacia Dios, que fue lo que estuvimos escuchando, contra Dios, rechazo de Dios, rebelión contra Dios. La consecuencia fue, o la condición como estaba, perdón, es esta. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, o tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. No convienen. El ser humano está acostumbrado desde siglos, milenios ya, a hacer las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia. El jueves algunos tuvimos la oportunidad de escuchar una linda enseñanza acerca de la injusticia, o de la justicia también, ¿no? Y la palabra de Dios acá en Romanos vamos a estar estudiando más adelante, que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. La justicia de Dios, declarados justos. Llenos de toda injusticia, llenos de maldad, llenos de avaricia y malicia. A cada día o cada vez más el ser humano no se conforma con lo necesario, quiere más. Quiere más. Esto no es suficiente, necesito más. Avaricia, malicia. Malicia es esa forma de proceder arteramente, como decían los paisanos, ¿no? O sea, de una manera solapada, de una manera engañosa, de una manera sutil, de una manera en que no es directa, pero le está buscando la vuelta para hacerlo caer o para sacar ventaja o para cosas malas, ¿no? Malicia. Colmado, dice colmado, rebosando, está de más lo que tiene de envidia. De envidia. ¿Vemos gente así o hay gente así alrededor? No. Ustedes no conocen. No. De homicidios. De pleitos. Los jueces, los abogados, los escribanos son los que hacen más dinero porque pleitos hay por doquier. Engaños, malignidad, chismosos. Si uno prende la televisión, los programas que mayor audiencia tienen son los programas de chismosos. No de chimentos, de chismosos. Detractores, o sea, hablando mal de los demás. Aborrecedores de Dios. No, la culpa es de Dios. No, que Dios, ¿dónde está si pasa esto? ¿O dónde estaba Dios cuando me ocurrió tal cosa? Y aborrecen a Dios. Dice, insolentes, soberbios, jactanciosos. Cada día el ser humano se ha elevado a la altura de Dios. Se jactan, que yo hice, yo hago, yo sé, yo conozco, yo puedo. Y así la lista, ¿no? Jactanciosos. Inventores de lo malo. No solamente está el mal en el mundo cuando entró el pecado, sino que inventan males. Basados en males, los hacen más malos todavía los malos. Desobedientes a los padres. Los padres no pueden tocar a los hijos, los padres no pueden disciplinar, los padres... Hablo padres, padre y madre, ¿no? No solamente el padre varón, sino el papá y la mamá, desobedientes a los padres. Ahí está la línea, no me acuerdo, no quiero que la sepan, no sé cosa que llama. La línea para llamar, para denunciar que los padres, me violentaron psicológicamente, me dijeron que tenía que ser los deberes. Y yo quería ver o trabajar en la compra y hacer dibujito. Me pegó un balazo, entonces, violencia, voy a llamar y los padres no tienen esa autoridad, no tienen esa potestad de corregir. No digo violencia de generar daño, sino la vara que se va el ardor al rato. O la amonestación, porque a mí, mi padre, por ejemplo, no me acuerdo que me haya pegado, me sentaba ahí y me hacía decir lo que había hecho mal y me daba un sermón, aunque no era predicador, y yo deseaba que me diera un barazo, así me iba, ¿no? Entonces se me pasaba más que si me estuviera
diciendo y apuntando con el dedo a lo que yo era culpable y que sabía que era así. Pero hoy, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor. Ah, no, pero esos 6 colores que se ponen así es señal del amor. No los 7, no el arcoíris, sino los 6 colores. Ah, señal. No, es sin amor. Sin amor real. Despiadados. Vi un video en Canadá de un pastor que estaba bautizando y vinieron con esas banderas y los insultaban y ponían música fuerte y les tiraban piedras a los cristianos que estaban llevando a cabo un bautismo. Despiadados. Los cuales, aunque conocen el decreto o el mandamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y así lo vemos en los diferentes gobiernos cuando se propone una ley que es contra Dios y que es mala. Todos levantan la mano de que sí, esto sí es bueno, vamos a votarlo, vamos a ser abiertos, vamos a ser tolerantes. Que ellos dicen ser tolerantes, pero quieren ser tolerantes con ellos, pero no ellos con nosotros, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia grande. Entonces, la condición humana es esta. Y está escrito ya hace 2000 años, ¿no? Y lo vemos que es una realidad que se ha ido corrompiendo cada vez más. Cada vez más. Esto es degradación, o sea, se ha ido corrompiendo, se ha ido degenerando el ser humano. Ha llegado a un estado de esclavitud del mal que lo domina y que hacen las cosas con una fuerza apasionada. Lo malo lo hacen apasionadamente. Por degradación, o sea, por descomposición. No están firmes. Algunos hasta proclaman o pretenden negar la importancia de conocer al Dios verdadero. No es necesario eso. No importa. Yo tengo un Dios a mi manera. Pero ¿sabe una cosa? La vida misma y la propia palabra, la vida de cada persona y la vida que lo rodea, la propia palabra, nos enseñan o les van a enseñar que el rechazo de Dios y el rechazo de su verdad, de la verdad de la palabra de Dios, va a estar socavando, o sea, como quitando la tierra de debajo del cimiento, haciendo que todo sea inestable, socavando el respeto propio y la moral que ya el ser humano tiene aún sin Dios desde el principio, hasta que no importa. Todo está bien. Lo malo, ¿no? Pero dice, todo está bien. Y yo siempre doy el ejemplo de que a veces nosotros jugamos mal, porque no deberíamos hacerlo, porque Dios nos sacó de ahí, pero nos ocurre que a veces jugamos. ¿Cómo puede hacer, o cómo puede decir, o cómo puede vivir de esa manera? Nos olvidamos que Dios nos quitó de ahí, ¿no? Debemos tener presente. No recordar para desear, sino para dar gracias a Dios que sí estuvimos ahí y entender que así como nos quitó Dios de esa posición o de ese lugar o de esa necesidad, puede hacerlo con la persona a la que estamos jugando. Que muchas veces jugamos. Pero yo les doy un ejemplo. Cuando preguntamos, ¿cómo no siempre lo da sucio? Por ejemplo, ¿no? ¿Alguien ha pensado alguna vez? No me digas. Se va sentado al lado en el ómnibus cansado y dice, hoy justo me senté acá, ¿por qué? ¿Cómo se siente que está así? Yo les digo, con mis hijos, no sé si con Esteban y Gabriel, pero estuvimos limpiando o quitando todo el guano, o sea, el residuo de debajo de las jaulas de un criadero de gallinas. Una altura como de 80 centímetros, 1 metro. ¿Se imaginan, no? Tenía costrita allí. Pero se sacaba a pala, se llevaba un par de zorras con tractores y lo llevábamos a la quinta de un amigo. Y ahí se desparramaba. Como a 1 kilómetro, el aroma espantoso que había se sentía.
Si él me hacía quitar la ropa en el campo, me pedía que me quitara la ropa allá en el campo, la dejara tirada allá, y saben que el olor feo estaba impregnado en la piel. Nos poníamos limón, nos poníamos todo, se nos había metido en la piel. Pero a lo que voy es lo siguiente, ese aroma, al principio espantoso, después bromeábamos, comíamos con todo ese aroma, ¿eh? Y estábamos comiendo en la casa del quintero y aparece un cobrador. Y el cobrador, pobre cobrador, entró un cobrador allá a la quinta en el fondo. El aroma se sentía desde el interbalneario, se percibía desde la interbalnearia. Y llegó allí y él, con una cara, estábamos comiendo una tarta de alcaucil allí, contento, todo, ¿no? Bromeando. Y él no podía aguantar y nos miraba a comer a nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados al mal olor y no lo notábamos. No lo notábamos. El que venía de afuera, de aire limpio, sí lo notaba. Entonces nosotros ahora que hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, es como si estuviéramos al aire limpio. Pero debemos recordar que también estuvimos sentados comiendo en esa inmundicia. Y que de allí nos sacó el Señor. Que de allí nos quitó el Señor. Ahora, quien imagina que puede vivir sin Dios está expuesto, está ahí, pronto a caer en la peor condición de degradación, porque no va a haber nada que lo sostenga sin Dios, y menos que lo eleve moralmente. Menos. Ahora, en el capítulo 2 de Romanos, que es el que vamos a entrar rápidamente, tenemos el resultado del proceder del ser humano. El proceder del ser humano. El mismo versículo 1 dice, por lo cual tú eres inexcusable. No tienes excusa. No tiene excusa. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice, los judíos no tenían excusa porque Dios había elegido a Abraham, había elegido a Jacob, había elegido después como nación a Israel, a Isaac, a Jacob, a Israel. Les dio los profetas, les presentó personalmente, les dio las escrituras. No tenían excusa. Tenían el manual en sus manos para poder vivir como Dios quería. Y ellos se hicieron, hoy terminábamos un capítulo en Primera Reyes, cuando el hombre más sabio de la tierra, cuando fue mayor, dice que las mujeres, y no cualquier mujer, sus esposas, le inclinaron el corazón. Y él proveyó de lugares de adoración, como Moloc, por ejemplo, que sacrificaban al hijo primogénito por fuego. Y les hizo, el hombre más sabio les hizo altares de idolatría y de perdición y de separación del pueblo y de destrucción para quedar bien. Para quedar bien. Y él sabía, y Dios dijo, su trono va a permanecer porque se lo prometía su padre David, pero va a ser dividido. 10 para Jeroboam y una tribu para la descendencia de Salomón. Porque Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, dice, su corazón no fue como el corazón de su padre, como el corazón de su padre David. Que David fue asesino, fue inmoral, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se presentaba delante de Dios, él decía, Señor, reconozco lo que soy, lo que he hecho, y me amparo en ti. Inexcusable. En el capítulo 1, versículos 19 y 20, volvemos para atrás, dice el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, del ser humano común cualquiera, de todo hombre, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
El judío no tiene excusa por las escrituras y por el trato personal de Dios con él, pero los demás tampoco tenemos excusas porque la propia creación da una evidencia inexcusable de que hay un creador y sustentador de todas las cosas. Esa naturaleza, la naturaleza es evidencia de un creador. En el año que hubo aquel tremendo huracán que fue un desastre, salieron, Gabriela lo puede decir mejor porque salió con una patrona que tenía, dice la patrona Gabriela, que eran amigas, también no son amigas, ¿no? Dice, Gabriela, vamos a ver un poco el panorama. Y salieron. Esta señora con Gabriela, con Misael, que tendría, ¿cuánto? ¿3, 4 años? 4 años, 3. Y dice que era tanto la emoción, la sensación de ver Carrasco que no se podía pasar por acá, vamos a dar vuelta acá tampoco, y árboles enormes cruzando de calle, de vereda a vereda, y que iban en silencio, ¿verdad? Y iban oprimidos, ¿no? Por lo que veían. Iban en silencio ahí mirando. Después de haber sido el huracán, no durante, sino después. Iban en silencio y de repente dice que esta señora dijo, qué poder el de la naturaleza. Qué poder el de la naturaleza. Y el niño de 3 años le dice, ¿cómo es el nombre de la señora? Alejandra. Dice, no, Alejandra, él estaba atrás, no es el poder de la naturaleza, es el poder de Dios de la naturaleza. Y ella lo contaba, ella me lo contó a mí. Alejandra me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Tal y tal cosa. Y me hizo pensar, qué verdad. Ese Dios de la naturaleza, esta naturaleza da evidencia de un Dios creador. Creador. Hay testimonio suficiente en la naturaleza para buscarlo, para adorarlo. Sin embargo, tanto aquellos que tienen las escrituras y la revelación de parte de Dios como los que no la tienen, pero tienen un testimonio dentro de sí mismos de que hay un creador y hay un Dios, tanto unos como otros eligieron diferentes maneras, diferentes métodos. Algunos religión, con ritos, con leyes, con cosas para hacer, con sacrificios propios y de animales también, pero sacrificios personales, adorando a la creación en lugar del creador. En capítulos 2, versículos 6 al 11 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno dará cuentas de Dios por sí mismo. Nuevamente el versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, a estos vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, para esto tendrá ira e indignación. Ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente, y también del griego, del que no es judío. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque en Dios no hay, o Dios no hace acepción de personas. No, este es Ronaldo o Messi, o este es tal actor o tal presidente. No hace acepción de personas. Capítulo 14, versículos 9 al 12, el hermano Parnell hizo referencia también. El capítulo 14 de Romanos, versículos 9 al 12, dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios o confesará a Dios. De modo, versículo 12 que el hermano Parnell le hizo la referencia, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo, cuentas a Dios.
No va a ser mi padre, mi madre, no va a ser los políticos que dejaron mi país así, mi condición o mi maestro. No, yo voy a dar cuenta por mí mismo. Tú vas a dar cuenta por ti mismo. Ahora, ¿cuál es el plan que beneficia, el plan de Dios para beneficio del ser humano? Como dije, dos palabras fundamentales en la salvación y la vida de un cristiano. Fe, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habló por el profeta Menor. El justo vivirá por la fe. Este versículo fue el que hizo pensar y razonar, por ejemplo, entre mucha gente, a Martín Lutero. Martín Lutero leía este versículo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, mas el justo vivirá por la fe, allá en Habacuc, creo que es Habacuc 2.4, donde está escrito, el justo vivirá por la fe, y siguió pensando, y estudiando las Escrituras. Y ahí, estudiando las Escrituras, puso aquella tesis de menos de 100, pero casi 100 pensamientos que estaban en su iglesia, pero que eran contra la palabra. Y él dijo, Dios dice esto. El justo vivirá por la fe. Esta es la vía de escape de la condenación del infierno. Y el versículo 5 del capítulo 2 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Y el versículo 4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Sin arrepentimiento y fe no hay oportunidad. Sin arrepentimiento de los pecados que son contra Dios, que es santo, y sin fe en la provisión de Él, que envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la condenación, no hay salvación. Parecen dos palabras tan colocadas así al pasar, ¿no? Pero no van a pasar. Tiene una importancia tremenda. Cuando le hablemos a alguien, estemos primeramente orando para la salvación de la persona. Pero también insistiendo en el buen sentido, insistiendo en el sentido de ser perseverante, de enseñar, de proclamar que es por medio del arrepentimiento de los pecados contra Dios y de la fe en la obra de Jesús en la cruz, que Él puede tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. En Hebreos capítulo 10, versículo 31, Hebreos capítulo 10, versículo 31. Habíamos leído aquí en el versículo 4, en el versículo 5 nuevamente, dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Vean lo que dice Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Caer en las manos del Dios vivo. La gente está acostumbrada a hablar o a pensar en un Dios bondadoso, en un abuelo viejo que ya no tiene ganas de estar peleando con nadie, que apaña cualquier maldad a la gente y dice, bueno, todo está bien, y pobrecito, igual yo le voy a dar vida eterna porque igual hizo alguna cosa buena. No. Dios no es así, Dios es un Dios justo. Y el que rechaza la fe y el arrepentimiento de la obra de Jesús y el amor de Dios, está acumulando ira para el día de la ira, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No podemos imaginarnos. Este mundo tiene cosas horrendas, pero el infierno no es nada agradable de pensar. Por más que le pongan canciones lindas, que estar con mis amigos, no es así. No es así de ninguna manera. Y nosotros, tú, si hay alguien acá o luego alguien que esté escuchando
tú puedes tener la oportunidad, tú puedes tener esa posibilidad de ser partícipe, de ser hecho hijo de Dios, de pertenecer a ese núcleo, a ese grupo de intimidad del Señor, así como con Adán, luego con nosotros, de amistad, de filiación, o sea, de ser hechos hijos de Dios, que fueron rescatados, o redimidos, o perdonados, o comprados nuevamente para Él, por medio de la cruz, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando te arrepientes de tus pecados, que son contra Dios, repito, contra Dios, y le recibes por fe. Eres culpable, delante de Dios eres culpable. ¿Saben lo que es parecido a la redención? Quizás una palabra que se usa mucho, que es amnistía. ¿Saben lo que es amnistía? Vamos a poner un ejemplo. Es como si hubiera un grupo de rebeldes contra un señor, contra un país, contra un presidente o un rey, y el rey proclama: si vienen y entregan sus armas y las deponen y nos siguen peleando, tienen amnistía. Queda todo olvidado, no pasa nada. Tienen 7 días. El próximo domingo, todos aquellos que se abracen esta oportunidad quedan totalmente libres. Se borra todo. Pero el que no, sufrirá las consecuencias. Es como si Dios nos ofreciera esa amnistía. La amnistía que Dios nos ofrece es arrepentirnos y recibir por fe a nuestro Señor Jesucristo. Es aceptar, o como en el capítulo 1, rechazar. No hay otra opción. Es aceptar el plan de Dios para nuestra vida eterna, para nuestra salvación, o rechazar. Y esto es lo que quería compartir en esta oportunidad. Quedó la mitad del capítulo 2 en cuanto a la ley y el pueblo judío, que estamos leyendo y estamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿saben cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Que todos procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Una sola, no hay más de una, es una sola. Que Dios